América, gracias al progreso gracias al apoyo del BitLab. Y posteriormente vamos a abrir el micrófono para que representantes de mecanismos de financiación inclusiva nos cuenten su experiencia en la región. Antes de ceder la palabra, quiero agradecer enormemente a los panelistas por su tiempo y su espacio y dedicarnos esta hora del día de hoy para contarnos su experiencia y por estar con nosotros. Y sin más, me gustaría entonces pasarle la palabra a Nicole, que es senior especialista de ecosistema, que nos va a contar un poquito por qué es importantes estos mecanismos en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isis, y un gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Nicole Orillac, yo represento al BitLab, que es el laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo BID. Nuestra misión es, y se las comento porque no todos nos conocen, es impulsar la innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe, y esto lo hacemos movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones para co-crear soluciones junto con socios que entonces van a campo y llevan adelante estas ideas que han sido co-creadas, buscando empoderar a las poblaciones más vulnerables sobre todo y también generar un impacto sostenible. Eso somos nosotros. Entonces, en este camino nos unimos junto con Chinchex, pues pusimos recursos en la mesa a ambas organizaciones con el objetivo de poder empoderar comunidades en 5 países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, para que puedan las comunidades de estos países tomar acciones frente a los desafíos del cambio climático. ¿Y por qué es tan relevante este proyecto desde nuestra perspectiva macro? Si como grupo nosotros estamos siempre viendo la región en un nivel más macro en términos de desarrollo socioeconómico y ambiental. En Centroamérica lo que observamos es que pues, es una región que enfrenta una fuerte vulnerabilidad y creciente ante eventos climáticos extremos, lo cual pues perpetúa pobreza y hay una fuerte además dependencia en la agricultura. Entonces estamos hablando que ya hay más de 7 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria y que si no actuamos, pues estas desigualdades sociales y económicas se van a seguir profundizando y afectan especialmente a las mujeres y a los pequeños productores indígenas. Entonces, la idea junto con ChangeX es, dentro de este problema tan macro, hay otra patita específica que es la que queremos atender, y es que existen recursos para que se puedan pensar en acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Sin embargo, estos recursos difícilmente llegan a las manos de comunidades, porque para las instituciones que lo sostienen, pues hacer a veces transacciones pequeñas es muy costoso. Entonces, digamos que los recursos se traban. Hay como un embudo y hay un tapón. Y lo que nosotros queremos junto con ChangeX, con el modelo que más adelante les van a explicar, es ver si este modelo puede ser la solución para justamente hacer que esos recursos lleguen a las manos de las comunidades, las empoderen para tomar acciones que puedan ser micro réplicas de soluciones ya aprobadas, y así podamos abordar esa problemática específica de que los recursos lleguen a las manos de los que están listos para tomar acción y que el conjunto de proyectos pequeños haga un movimiento grande. Entonces, ya para terminar, esperamos que en el conjunto de los 3 años que estaremos trabajando juntos, movilizando recursos, se permite que al menos unas 200 comunidades adopten estas soluciones de mitigación y adaptación climática de un portafolio seleccionado y curado por el equipo de ChangeX para beneficiar directamente a más de 7.500 personas con este enfoque especial en mujeres y poblaciones indígenas. Entonces, estamos súper agradecidos de tener el mejor partner para poder aprender de este proceso y cómo esto puede ser una solución. Y además fue un reto que le presentamos a ChangeX, de enfocarse específicamente en esta temática, la cual ya venían caminando, y la idea es que construyan unas capacidades que les amplíen su portafolio de instrumentos y demás para convertirse más en expertos, tal vez no es la palabra, pero especializarse en esta temática junto con las otras que llevan a cabo en otros países. Entonces, gracias por estar aquí, y lo que más estoy looking forward es escuchar las voces de los que son parte de esta ecuación, tanto en las comunidades como los aliados que están poniendo recursos, y recordarles que esto es un learning journey, un camino de aprendizaje, o sea, que iremos ajustando y queremos es una conversación honesta todo el camino. Muchas gracias.
Genial, Nicole, muchísimas gracias. El reto lo asumimos felices y encantados y ya luego les vamos a mostrar los resultados que tenemos. Ahora le doy la palabra a mi colega Chris Caput. Chris. Thank you, Isis. Thank you, Nicole. So I'm Chris Caput, the Climate Development Lead at ChangeX. And yeah, in this segment, we'll briefly touch on, who we are and especially what's our model, what's our approach. And then I will be supported by Rebecca, who's representing ServiceNow, and Lara representing Microsoft, who will speak a little bit about their experiences from the corporate perspective in working together with us. So very high level, what is ChangeX really for the people that, who we are new for? We're a scalable platform for community innovation. So ChangeX was born from the realization that at the end of the day, communities are best positioned to solve social and environmental challenges, right? They have the local trust, they have the knowledge, and they're best able to adapt solutions to their needs, basically. So the main barrier for them to create impact usually isn't that they're not motivated or anything like that. It's access to resources or a lack of access to resources. And in many cases, also proven ideas. Or maybe they're kind of trying to reinvent the wheel, even though there's so many incredible innovations out there already. At the same time, for innovators, there's no shortage of great solutions. We have many incredible innovations across the world, that we have proven models that deliver results. And so it's just like, how do we bring these proven solutions to other communities in the world, across the world, right? And the same for funders. Funders have the capital and clear goals, but how to reach those kind of harder to reach communities, the grassroots, right? Like what are the efficient, kind of transparent channels to do this and to unlock the impact that they're looking for. So ChangeX is basically connecting, is a platform that connects all of these dots together, right? So we're connecting communities to proven ideas and grant finance. And so this diagram kind of summarizes it pretty well. I think, we have the social innovators that are innovators with proven ideas that have been replicated in different contexts, in different settings. We help them package these ideas, onboard them onto our platform so that they can be rapidly replicated in other communities across the world. Depending on the ideas, some ideas lend themselves to be replicated across the world. Other ideas may be more regional or even hyper-local. Social innovators in return, they get, of course, impact. They get to scale their work and they get funding to do this, which is pretty amazing for them. For funders, they're looking to create impact, of course, but like where to kind of find the communities and kind of rapidly implement, right? And how to get the transparent data and results to back up, to show what do they get for their investment. So ChangeX provides that basically. We can provide a transparent way to fund this community impact at scale. Funders will get like transparent data, outcomes, etc. in return. Social innovators, getting their proven ideas to grow, and the communities, of course, they get to get access to these proven ideas and get the support to bring it to life in their communities with the funding provided by funders. So this is in short kind of the value we provide for these three key groups that we're connecting. So this segment of the webinar is a little bit with a lens or a focus on our value for the funding partners, our corporate partners. And so I want to kind of quickly zoom in on that. So we describe our value offering for funding partners as impact as a service, basically a turnkey solution to help funders reach and empower communities with transparency and at scale, right? So here you see a list of bullets that kind of provide an overview of some of the value we can provide through our platform. So basically, typically what might happen, a funder may come to us and say, we would love to launch a fund related to renewables and water efficiency in Brazil. I'm just coming up with an example, right? So we're able to very rapidly both put together a curated portfolio with relevant ideas, proven ideas in that region, activate a community, do the outreach, implement very rapidly, because again, these are proven ideas. We already have them kind of ready to go, packaged, and start tracking impact very rapidly as the result starts coming in, right? So what do we see? The management is highly simplified. We handle the outreach, do the vetting and the reporting. We can launch very, very fast. We can scale very fast as well across regions and multiple parts of the world, across themes. We've done the due diligence and the compliance is already built in, right? So there's a high level of trust. Because these are proven ideas, there's a huge kind of reduction of risk. It's not like, oh, where do we put our money? What's going to happen? Again, we have our proven models to do this, and you get to see the results, right? And again, an important piece here is as well that we work with hard to reach and underserved communities. So this specific initiative that we will focus on today
in Central America. We've actually ended up working in different communities across Central America, working with indigenous and sometimes indigenous communities, hard to reach communities. And so our platform facilitates implementation in those communities as well. So what has our reach been so far? Over the last 10 years, we've helped funders channel resources across 33 countries at this point. We've activated 283 funds, localized across 20 languages. All of this is like, depending on the region, we adapt the portfolio and the outreach, etc. And in terms of our impact, what can we see? So at this point, we've activated more than 33,000 community teams across those 33 countries with a 91% success rate. We've distributed over $15 million of funding last year. This year, that number is already going to be significantly higher. It's actually a data point that needs to be updated. We have over 60 partners, including, of course, Microsoft and ServiceNow, but also Lego Foundation, IDB Labs. It's a wide kind of constellation of partners representing different stakeholder groups. And at this point, we've impacted over 1.5 million people globally, right? And working through a portfolio of 243 proven solutions. So it's a pretty interesting, comprehensive platform, really, that enables us to create work across the world, to create impact across the world and across different teams. So very briefly, since today's focus and the work we're doing with IDB in Central America has a particular climate impact, here are some of the kind of high-level climate impacts that we can see from our work. In general, we see a strong demand from our funding partners, but all other partners as well for sustainability solutions. At this point, we have about 80 plus proven climate-related ideas in our portfolio, so ideas that are packaged, ready to go, to be rolled out. We're working on building out this global portfolio of ideas. So we're going to strengthen our portfolio in terms of renewable energy, water, nature-based solutions, etc., and also focusing on kind of higher value, longer term, more complex solutions. Here you see a few of the statistics of some of the sustainability impacts that we have achieved. So with that, I think it's more interesting, rather than have me talk, to hear from our partners at ServiceNow and Microsoft, Rebecca and Lara. We'd love to hear a little bit about your experience with ChangeX so far. And we can kick it off with Rebecca, and then we can pass it on to Lara. So Rebecca, all yours. Chris, thank you so much, and for sharing this information about ChangeX. I wish I had more than just a few minutes. I could spend the entire hour with the rest of you and share how really critical our partnership with ChangeX has become integrated into our strategy about how we address climate change through in specific markets. And in this case, obviously, we're looking at Latin America and what we've done in Costa Rica specifically. I love the term impact as a service, and that ChangeX is providing this program as a turnkey solution. And that is exactly how we feel that this partnership was easy to get to start, initiate, and we are looking forward to continuing and expanding the work that we're doing in not just the countries that you see here, but we're proud to think about where else can we go with the support of ChangeX and help local communities address and solve those solve those challenges around climate change. What can we do to scale our own plans for decarbonization? And I couple of things that I want to mention is how much our executives and how much our employees really enjoy being a part of the process in choosing the local social innovators, choosing the projects that they want to support. That is very important for us in the global impact and sustainability team. We are a very small team. I'm based in California, and I don't know
these different areas around the world where we have operations and where we have employees. So we make a point of providing ownership, giving our local teams really the opportunity to be the extension of our team and drive and plan or really scale out our strategy in this particular way in support of and partnership with ChangeX. I know that we have 2 of our projects in Costa Rica already launching this month. In fact, both one is please forgive my Spanish, but Reforestación y Sostenibilidad project in Costa Rica, and then working with ecosystem restoration communities in San Jose, Zona Los Santos. Again, please forgive me for my poor Spanish, but we look forward to seeing the completion of these events in the next few months and into next year as well. The impact that we are able to measure from employee engagement, from leadership involvement, as well as those hard measurements of how we were able to provide those solutions in combating the climate change are very, very important to us and easy to capture through ChangeX. Okay, I will stop there because, as I said, I can keep talking and talking about this partnership, what we're able to do, not just in Costa Rica, but in many countries throughout the world where ServiceNow has offices and our employees. Thank you for this time. I'll pass it to Lara at this point. Thank you so much, Rebecca. I really much appreciate it, and I do appreciate you also highlighting, how the platform enabled you to engage your local employees across the world in ways you might have not have kind of envisioned beforehand. So that's a really interesting angle. Thank you again for sharing, and then I'll pass the word to Lara. Thanks, Chris. Rebecca, wonderful to hear from you and your experience through ServiceNow. I am Costa Rican, so it was on a personal level very exciting to see all the projects that are flourishing in San Jose. Hello, hola everyone. My name is Lara Sepulveda Machado, and I am responsible for data center community affairs in Latin America and Texas at Microsoft. For the past 2 years, we've partnered with ChangeX in Campinas, Brazil, to implement a fast and transparent way to reach grassroots groups, ranging from small resident associations and school communities. Doing all of this without building a heavy, bespoke grants program from scratch. Since starting the partnership, we've seen 3 things that really matter. The first is transparency. The platform requires applicants to publish plans and document progress. That means that residents, city partners, and our team can see what's happening and when, all in one place. 2 is the scale with local ownership. We have seen a steady demand in Campinas, Brazil. We had 34 applications in the early phase, and funds were already being deployed. Popular projects include school gardens, Scratch for Educators, Girl Power Club, and community activation days. The common thread amongst these projects is that it's a neighborhood level action and it's locally led. The third is measurable impact. Because grantees publish updates, we can pull qualitative stories and basic metrics for reporting and for community briefbacks, all without overburdening small grassroots organizations. Now, you might be wondering, how does this connect to Microsoft's sustainability goals and community engagement? Well, our data center community strategy is to earn and sustain a local license to operate. We do this through research-informed engagement, targeted investments, and transparent communications. In Campinas, ChangeX sits alongside 2 complementary pillars that we run together. The first one is through grassroots micro grants
that empower neighborhood-level environmental and STEAM projects. And the second is nature-based solutions and ecological restoration. For example, a restoration around a local spring near Ortolandia. This combined approach is the practical expression of Microsoft's Data Center Community Pledge and our Community Affairs Initiative Playbook, a standardized model that delivers localized impact. Now, let me ground this with a climate-focused project in Campinas called CoCrianza. CoCrianza is a community-driven project teaching children about sustainability through hands-on activities. Kids learn to prepare soil, plant seeds, and build composting systems, turning environmental care into something playful and educational. This does three things. It fosters curiosity and responsibility in kids. It builds climate resilience by normalizing regenerative practices, and it strengthens community ties as families and schools participate together. The impact truly goes beyond the classroom. It inspires the next generation to protect the planet. More broadly, in Campinas, residents are also launching school gardens, youth clubs, and environmental education projects, and we can actually see their progress in real time. This grassroots momentum complements our workforce initiatives and restoration work, so communities benefit today while building the skills for tomorrow. In summary, ChangeX gives us transparency, local scale with ownership, and measurable impact. Paired with nature-based restoration and our broader community strategy, it turns Microsoft's commitment into tangible local results. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, Lara, for sharing. Much appreciated. So I hope that provides the attendees of the webinar with a little bit of an idea about the work that we do and the value we provide to partners like ServiceNow and Microsoft. And yeah, with that, I think we have another poll coming up related to this part of our work. And then I would pass on the words back to Isis. So Valentina, I think with the poll, there we go. And so again, these polls are meant to kind of just start getting insights into, some of the things that are important for you, some of the main challenges or opportunities that all of you see as we look into this topic of financing communities at the grassroots level. So the first question that we have is, what is the biggest factor that influences your organization's ability to fund directly at the community level? Would it be difficulty assessing or monitoring small grants, limited or staff capacity to manage many small projects, uncertainty about measurable impact or data quality, need for trusted intermediaries or local partners, or maybe alignment with internal priorities or board mandates? And then the second question is, what would be a type of financing model that you think has maybe most potential or that would be most effective for reaching these local communities? Might they be kind of like smaller direct grants, and smaller for us would be like, let's say, below $100,000? Would they be larger strategic grants, maybe also with kind of longer time frames, so over $100,000? Could they be joint or pooled funds where maybe multiple funders together fund like a portfolio of ideas across a certain region and or theme? And that's also the last option, actually, these thematic or regional funds specifically. Give you a bit more time to respond, and then Isis can take it from here. Genial, muchísimas gracias, Chris. Bueno, ahora les voy a presentar un poquito de cuál ha sido nuestro programa de acción climática en Centroamérica. Le voy a pedir a Valen si nos puede, por favor, poner la diapositiva para acompañar un poquito a lo que les voy a contar. Tenemos 11 meses trabajando en este programa que gracias a Nicole les dio como una introducción a ello. Este es un programa que tiene como objetivo empoderar a las comunidades locales para que ellas mismas puedan implementar sus soluciones probadas que vienen de un portafolio que nosotros formamos de soluciones probadas para abordar sobre todo desafíos en torno al cambio climático. Ya Nicole más o menos esbozó cuáles son los retos que tenemos aquí en la región.
y los países con los que estamos trabajando. Y podemos decir que ha sido súper interesante la experiencia y estoy muy feliz además de poder compartirlas con ustedes porque ha sido un proyecto en el que podemos, en el primer fondo que lanzamos gracias al apoyo del BitLab, que lanzamos en febrero. Con $125.000 y que al final pudimos de alguna manera financiar a 30 comunidades. Tenemos resultados reportados por las mismas comunidades y esto es una foto un poco para plasmar el éxito que ha tenido este programa. En estos meses hemos demostrado que el modelo funciona en Centroamérica y que hay un compromiso por parte de las comunidades y los innovadores de escalar soluciones probadas. Y este compromiso nada más se refleja que en el primer mes nosotros recibimos 205 aplicaciones. Como tenía unas características fundamentales que para nosotros, si bien era para esos 5 países de Centroamérica, queríamos de alguna manera darle un rol protagónico a esos proyectos que están liderados por mujeres, por comunidades rurales y por comunidades indígenas. Y para ello desarrollamos toda una estrategia para llegar allí, en esa audiencia, y con todo gusto me encanta compartir estos resultados, son los que son. En este proceso hemos involucrado a más de 252 personas, 94 vienen de comunidades indígenas y 135 son mujeres. Por otro lado, compartir que el 93% de estos proyectos, de los 30 proyectos seleccionados, están ubicados en zonas rurales y el 83% están beneficiando a áreas en donde se encuentra cierta vulnerabilidad, áreas de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que esto es un pantallazo que, como les digo, les quería comentar a grandes rasgos de cuáles han sido los resultados de este fondo. Porfa, valen para la siguiente diapositiva, que nosotros lanzamos en la región y que tiene en sí un portafolio de 4 ideas, que 3 ideas, 3 soluciones probadas, vienen de la misma región. Para hablar rápidamente de ellas, una es mariposas, cría de mariposas sostenible, otro es siembra de agua, que vamos a tener el gusto de escuchar de Percy cuál ha sido su experiencia, un invernadero inteligente y las iniciativas de restauración ecológica, que era una invitación a las comunidades que llevaran todo un proceso de agricultura regenerativa o reforestación. Como ya les comenté anteriormente, 30 de las comunidades financiadas con este fondo ya han reportado impacto, ya hemos llevado a cabo un estudio para identificar, bueno, cuáles eran esas lecciones aprendidas, porque para nosotros esto es sumamente importante de cómo poder llevar estos recursos a las comunidades. Entonces, una de las grandes lecciones es que nos dimos cuenta de que la acción climática liderada por las comunidades funciona y que no solamente funciona, sino que es rápida, que es medible y que es inclusiva. Para nosotros esto fue un elemento diferenciador. Por otro lado, la resiliencia climática debe ser impulsada por las comunidades y eso hace que sea sostenible, porque las comunidades se apropian de sus propias soluciones. Y si bien nosotros les ofrecemos un portafolio de ideas, nosotros no estamos replicando la idea tal cual, sino que los innovadores tienen la posibilidad de adaptarlas al contexto y a las necesidades de cada una de las comunidades. Y ha funcionado súper bien. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es que si bien los innovadores acompañan a las comunidades con algún tipo de conocimiento técnico, al adaptarlos a las necesidades y a los contextos, se mezcla con toda la sabiduría local, con la cultura y con el liderazgo comunitario. Y eso, obviamente, de alguna manera tiene un impacto en la sostenibilidad de estas iniciativas porque hay mucha apropiación de los proyectos. Otra cosa que nos dimos cuenta que era súper interesante para mantener el progreso de las iniciativas es el acompañamiento que no solamente se hace el innovador, sino también las redes de pares.
se han formado muchos grupos y hay un esfuerzo ahí constante para sobre todo abordar los desafíos del día a día y cómo poder ir adaptando esas iniciativas a nivel comunitario. Eh, yo no quiero seguir hablando, le quiero dar la palabra a Sara, que tengo el gusto que nos está acompañando el día de hoy. Es una lideresa del pueblo en Verá y quiero que ella les cuente un poco cuáles han sido las lecciones que han aprendido como uno de los actores fundamentales de este Fondo de Raíces Comunitarias. Y por otro lado, quiero que me cuentes, bueno, cómo se siente la comunidad al recibir estos fondos y al abordar sus desafíos del cambio climático. Pásale. Evarivía, Humara Itea. Buenos días en mi lengua emberá. Quiero agradecer primeramente a, al Fondo Raíces Comunitarias por el espacio, por la oportunidad que nos brindan de poder estar aquí. Y justamente cuando hablamos pues, de la inversión hacia los territorios, hacia los pueblos indígenas y especialmente a las mujeres, es algo importante para nosotras. Y también quiero reconocer de que en este espacio pues, se encuentran pues, mujeres que también trabajan directamente con nosotras, como María Pía del Fondo Territorial de Mesoamérica, a Clarify también, porque justamente hemos venido sobre todo desde un proceso de incidencia, de liderazgo, de cómo posicionar sobre todo las voces de las mujeres en estos procesos y que también a la vez encontramos muchas barreras para poder accesar cuando se habla de acceso a financiamiento. Ha sido un proceso de incidencia, sobre todo política, de poder a que nuestras voces se escuchen en todos los contextos cuando se habla, sobre todo de cómo salvaguardar, de cómo proteger los recursos que posee nuestra madre tierra. Pero también cuando hablamos de mujeres, el acceso al financiamiento también es muy limitado. Y aquí es un proceso de construcción colectiva desde Mesoamérica hasta las bases territoriales, como es en el caso nuestro, que somos de una organización pequeñita que se llama Asociación de Mujeres Artesanas en Verá. Y desde allí, sobre todo, porque las mujeres jugamos un rol fundamental en la protección, en el cuidado no solo de nuestra familia, sino estamos en la primera línea de acciones de cómo seguir manteniendo ese equilibrio que necesita los conocimientos nuestros, como proteger los recursos, de cómo generar semilla. Y quiero también contarle que venimos de un territorio que fuimos afectados por el desarrollo de Panamá. Las tierras de mis abuelos quedaron bajo el agua y estamos en una comunidad reubicada forzosamente desde el año 75. Y somos de esas mujeres que estamos en esta generación tratando de reparar esos tipos de violencia que sufrieron mis abuelos y sobre todo mi identidad como tal. Y nos toca hoy justamente reparar esos conocimientos. Y que cuando hablamos del acceso al financiamiento tiene que ver justamente en búsqueda de esa justicia climática, de que no estamos buscando sobre todo procesos que no se encuentran en nuestro diario vivir, sino de cómo accesar a derechos de manera equitativa, de manera igualitaria, porque justamente somos sujetas de derecho en el caso que nos corresponde como mujeres indígenas. Y al accesar a estos mecanismos de fondo como fondos raíces comunitarias, es que existan mecanismos accesibles sin tantas burocracias, porque eso también representa barrera para poder accesar. Y consideramos que desde este proceso que hemos tenido, desde la Asociación de Mujeres Artesanas,
encontramos de que fueron espacios accesibles para poder llegar a tener el acceso al financiamiento. Y cuando hablamos de invertir en los procesos, sabemos que son recursos muy pequeños, pero que también ayudan de alguna manera a seguir fortaleciendo esas acciones que tenemos las mujeres dentro de nuestros territorios, pero que se necesita mayormente invertir en todo ese proceso de trabajo que realizan los pueblos indígenas y especialmente las mujeres. Siempre estamos en la primera línea de vulnerabilidad, pero en nuestros territorios estamos en la primera línea de todas las acciones, porque somos nosotras las que recibimos el mayor impacto negativo de los efectos del cambio climático, que no lo provocamos nosotros, pero que al final asumimos también esa responsabilidad que no es nuestra, pero que seguimos buscando esa armonía que necesitan la protección de los conocimientos tradicionales, de la biodiversidad, de los recursos que están dentro de nuestros territorios y que las mujeres seguimos estando preocupadas y por eso asumimos ese rol de liderazgo para poder potenciar. Y así como estos programas, deben existir mayor relación con nuestras comunidades, con las organizaciones de mujeres, con los territorios, porque es allí donde está la mayor fuerza de poder seguir fortaleciendo esas capacidades nuestras como mujeres indígenas, porque queremos salir siempre de la estadística de la vulnerabilidad y estos tipos de impactos juegan un rol protagónico dentro de nuestros territorios porque nos hacen crecer, nos hacen ser más visibles, nos empoderamos también en esa vía de encontrar economía propia desde nuestra propia sabiduría como mujeres indígenas y que aquí estamos siempre aportando pues justamente esos conocimientos, sobre todo en el reconocimiento de nuestros derechos. Porque la justicia climática tiene que ver con eso, con nuestra propia esencia como pueblos indígenas y que es allí donde indigenous también la mayor inversión populations. debe And encaminar that's where y the agradecer most siempre funding should este go. espacio y que esto pueda seguir llegando a más comunidades, a más mujeres, porque sin nosotras no vamos a avanzar en lo que buscamos. Muchísimas gracias, Sara. Y bueno, ahora te doy a ti la palabra, Perce, para que nos cuentes un poquito cuál es la lección más valiosa que has tenido con este Fondo de Raíces Comunitaria desde la perspectiva de la innovación. Padiushi, Nalaya Perse, Nevini Yátila. Hola a todos, yo soy Perse, Perseida, soy gente nube del Cerro Blanco, soy zapoteca de Oaxaca, soy fundadora de la Escuela Itinerante del Agua. Y bueno, con todo esto que estuvo ahorita también comentando Sara, me retoma a una pregunta y es ¿por qué invertir desde las comunidades? ¿Y a qué nos referimos con comunidades? Y para mí es una de de los elementos más valiosos del fondo, y es que en las comunidades, refiriéndonos a un grupo de personas, ¿sí? Que deciden organizarse, se viven las problemáticas, pero también se crean las soluciones. Dentro de las lecciones aprendidas más valiosas para mí es que lo que promueve este fondo es recordarnos que la organización es también una tecnología. Y entonces, en ese sentido, el poder de nuestra comunidad radica en que podamos no solo vivir las afectaciones del cambio climático, sino también abogar a la creación de estas soluciones desde nuestros territorios. Y eso para mí lo más valioso que genera es la posibilidad de recordarnos que podemos soñar desde nuestros pueblos, desde nuestros territorios, que podemos soñar hacer frente al cambio climático, a la crisis climática y que podemos imaginar que otros mundos son posibles donde nuestra vida pueda vivirse de manera digna y donde podamos disfrutar de nuestros territorios y en nuestro caso desde la escuela itinerante lo que siempre me gusta decir es que podamos acceder al agua limpia y a los ríos vivos. Así que este gran aprendizaje para mí, además como mujer originaria de un pueblo zapoteca y que también Sara esté aquí, creo que nos deja también como una lección aprendida, es que las soluciones están desde los territorios y desde las comunidades y desde nuestros saberes ancestrales, porque como sabemos,
la mayor diversidad del planeta es resguardada por pueblos originarios y eso nos habla de cómo nos relacionamos con la naturaleza y que entonces lo que hemos perdido en nuestra relación con el agua, con la naturaleza, es nuestra relación espiritual y que es importantísimo, justo como estaba mencionando Sara ahorita, que pongamos estos saberes al centro para potencializar nuestras voces, pero además nuestras iniciativas. Me siento muy agradecida y muy honrada. La verdad, cuando fuimos seleccionadas para este fondo, parecía algo así como muy loco y que no, pues ni lo podía creer. Y ahora que replicamos en 5 países y que las mujeres lideraban estas iniciativas, era como, wow, lo que un día soñé en mi pueblo, poder limpiar no solo mis ríos, sino otros ríos, es posible. Así que, como dijo Sara, pues más allá de los fondos económicos que recibieron las comunidades y que eso es fundamental para llevar a cabo estas acciones, ¿verdad? Para mí lo más importante es que estamos creyendo en que las voces que deben ser escuchadas son las que están en los territorios. Y eso en este sistema extractivista y en este sistema capitalista es sumamente importante, porque entonces podemos organizarnos desde las bases para cambiar y para hacer frente a todo este modelo y decir, aquí estamos y estos somos y este es nuestro territorio y esta es nuestra cultura y así es como queremos vivir. Así que desde la escuela itinerante agradecemos profundamente esta posibilidad y esta oportunidad. También para nosotras como emprendedoras trajo muchos retos y muchos aprendizajes, pero darnos cuenta que nuestra iniciativa se podía adaptar a cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier territorio, también nos fortaleció como mujer emprendedora, como mujer originaria de una comunidad. Contar con todo el apoyo de las organizaciones de ISIS, definitivamente guiándonos y acompañándonos, fue también un voto de confianza a que nuestros sueños, a que esa Perse niña de un pueblito que soñaba con limpiarse un río, que esa voz se está escuchando y que son las voces de los ríos que nos están pidiendo organizarnos y que nos están pidiendo precisamente limpiar estas aguas. Así que muchas gracias a todas las personas involucradas en ChangeX, en BID, en todo el proceso de organización, porque creo que tendríamos que estar fomentando más espacios así de financiamiento y de organización desde la raíz, precisamente como se llama este fondo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Percy. Muchísimas gracias, Sara, por esos relatos tan inspiradores. Y bueno, le voy a hacer la palabra a mi compañera Valentina, que va a estar coordinando la siguiente sesión. Gracias. Súper, muchas gracias, Isis. Un gusto estar en este espacio, seguir acompañando este momento tan lindo que tenemos y bueno, y hacerle seguimiento luego a Perse y a Sara, que las admiro montones. Pero antes de empezar, yo quizás lanzamos un poll, Isis, un poll, un Sí, último poll. sí, claro que sí. Listo. Ok. Si eres una comunidad u organización de base comunitaria, cuál consideras que es el mayor desafío para obtener financiamiento directamente? Entonces les invitamos a todos, por favor, que sean de una comunidad o de una organización de base comunitaria. Damos unos segunditos más. Perfecto, yo creo que podemos cerrar y ahora sí, Valentina, vamos contigo y el siguiente panel. Gracias. Súper, ahí les estoy dando 10 segunditos más para darles un minuto completo. Y listo. Súper. Bueno, como ya les había saludado, soy Valentina Castillo, coordino el marketing y las comunicaciones de ChangeX y pues muy feliz de acompañar este siguiente panel porque como decía Sara, tenemos ahora a 3 expertas y lideresas también de la región que nos da muchísimo gusto tenerlas acá y con que también queremos que nos ayuden a amplificar
la conversación y el espacio sobre financiamiento directo, especialmente a comunidades rurales y comunidades indígenas. Y por eso las presento a las tres. Tenemos a María Pía, que nos acompaña desde el Fondo Territorial Mesoamericano. Tenemos a Nelly desde Clarify, como dijo Sara, y a Judiana desde el Latin Americans Founders Collective y el Focus Central America. Un placer tenerlas a las tres y quizás voy a empezar con una primera pregunta que es un poco conocer más de los fondos en los que trabajan, contarnos cuáles son los objetivos, a quién van dirigidos esos fondos y qué tipo de inversiones buscan prioritariamente. Entonces les voy a dar el espacio para que cada una nos cuente un poco y como sé que presentaron también como sus slides, pues les doy el chance de contarnos y le damos primero la palabra a María Pía, si nos acompañas y ya te voy compartiendo. Gracias. Bueno, primero que todo, decirles que gracias por el espacio, que he estado escuchando atentamente las intervenciones de todos los que me antecedieron, que coincido en dos cosas que creo que son parte también de la misión y la visión de este fondo. Primero decirles que el Fondo Mesoamericano, Territorial Mesoamericano es una unidad estratégica que está operando dentro de una estructura de una plataforma que se llama Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, de la cual son parte 10 organizaciones, miembros de pueblos indígenas y comunidades locales. A nivel regional, en lo que es Mesoamérica, nosotros trabajamos desde México hasta Panamá de forma regional. Creo que en lo que es la región mesoamericana es el único fondo que opera de forma regional en esta operación, digamos, con plataformas de la región y con organizaciones de base que en la mayoría de estas se encuentran en toda la zona de los grandes bosques y donde están las masas de biodiversidad y cultural más importantes de la región. Entonces, digamos, el fondo nace precisamente como una iniciativa o una respuesta a lo que ustedes han venido hablando. Ya, por ejemplo, Sara, que también es parte de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, de la Coordinadora de Mujeres, y muchas de ustedes dijeron, hay temas de acceso, pero lo principal es lo siguiente, hay mucho dinero dentro del financiamiento climático global y del financiamiento para la conservación de la biodiversidad. Cada año se renuevan miles y millones de compromisos para seguir financiando estos temas. Pero la pregunta aquí es, ¿dónde va ese dinero? ¿Por qué vemos siempre incremento de todos los temas de degradación, de los temas de cambios drásticos en la temperatura del clima? ¿Por qué estamos viendo alteraciones de fenómenos naturales? ¿Por qué seguimos viendo decrecimiento en cuanto a lo que tiene que ver con especies? Entonces la respuesta ha sido que uno hace un estudio y ve que mucho de este dinero sí va a estos temas, en efecto, pero a través de un montón de intermediación, a través de muchos organismos que de alguna u otra manera están captando esos recursos para estos temas. No quiero que quede la idea de que estoy en contra de la intermediación, solamente es que tengamos claro un mensaje. La proporcionalidad en que llegan los fondos a terreno, en que llegan los fondos realmente a esos lugares donde necesitan llegar, donde están los bosques, donde están las masas grandes de biodiversidad y de patrimonio cultural en nuestra región, es la que recibe realmente solo el 1% de estos fondos. Entonces, si queremos realmente enfocarnos en soluciones climáticas sostenibles, el enfoque debe estar en el terreno, el enfoque debe estar en acceder a ese recurso de manera sostenible, de manera adaptada, para poder realmente hacer un impacto y un cambio en esos territorios donde queremos trabajar y donde se encuentran
los bosques, la biodiversidad, pero además coincide con que en esos territorios también están en la región están más del 56% de los pueblos indígenas de nuestra región. Entonces, hablar de cambio climático, hablar de conservación de biodiversidad, hablar de soluciones sostenibles y no tener en cuenta la inversión en el factor humano es básicamente no tener la película clara. Entonces, por esa razón existimos nosotros como Fondo Territorial Mesoamericano, que es una respuesta de los pueblos indígenas para los pueblos indígenas para dar este tipo de soluciones. Nosotros tenemos en operación efectiva apenas 3 años, estamos comenzando. Sin embargo, hemos logrado impactar de manera directa a más, diría yo, de 19.182 beneficiarios directos o poblaciones directas y más de 255.423 personas. Estamos hablando en este caso de poblaciones indígenas y de comunidades locales. Estamos hablando de hectáreas totales gestionadas de bosques de más de 3 millones dentro de la región, pero también estamos hablando de que estamos cambiando la mentalidad de que la inversión queda más dentro de la intermediación que dentro del financiamiento directo, porque nosotros hemos logrado no fácilmente hacer que nuestra inversión supere más del 76%, en algunos casos del 80% para inversión directa a nuestras comunidades. La otra cosa que es importante es que todo el mundo habla del acceso y todo el mundo habla del financiamiento y está muy bien, es una cosa que nosotros hablamos también, pero eso no tiene ningún sentido si no va acompañado de una estrategia de capacitación y de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos realmente? Que este dinero llegue o que este dinero llegue y crezca y que este dinero sea lo que sea el catalizador, el articulador para que estas organizaciones fortalezcan sus capacidades administrativas, sus capacidades técnicas, sus capacidades financieras, sus capacidades de gestión de fondos. Entonces, el fondo tiene como estas 2 líneas de trabajo. Obviamente, acceder a recursos y bajar esos recursos de la manera menos burocrática y más flexible, lo cual no significa que no hay rendición de cuentas, ¿verdad? Pero también tratar de extender una estrategia de monitoreo y de seguimiento y de capacitación que sea adaptada culturalmente a estos contextos. Entonces, ese es el sentido del fondo. Trabajamos obviamente en alianzas con organizaciones filantrópicas, también con organizaciones de cooperación al desarrollo, por ejemplo, como Unión Europea, como la Cooperación Española, y evidentemente con organismos multilaterales que quieren a través del fondo hacer una diferencia en cuanto a la flexibilidad y en cuanto a el brazo técnico que puede alcanzar estas comunidades. Eso podría decir del fondo. Necesitamos seguir fortaleciéndonos, evidentemente. Es un proceso en que uno aprende día a día, pero es, digamos, la meta es poder bajar en un 100% este financiamiento y poder crear capacidades que garanticen la sostenibilidad de estos grupos también. Cambio. Muchas gracias, María Pía. Creo que nos dejas un montón de información valiosa. Hay una frase que encuentro muy contundente de los pueblos indígenas para los pueblos indígenas, increíble. Y con eso creo que le podemos dar paso a Jody para que nos cuente, Jodiana, también de tu experiencia y bueno, escuchar un poco más también de tu fondo. Ahí te doy el espacio. Hi, everyone. I'm Jody Ringo. I'm the Executive Director of Focus Central America. FCA is a small family foundation. I'm based in the United States, but nearly all of our team members are based in Central America. We currently support over 120 organizations across the region. Our funding prioritizes small, locally led organizations with a strong emphasis on Indigenous, female, and Afro-descendant-led organizations, recognizing that historically these have been the populations that have been denied access to funding opportunities.
100% of our grant-making decisions are led by our Central America team. They spend a great deal of their time doing site visits, meeting with the organizations, understanding their needs and supporting the organizations in each step, with the goal that after the accessing our relatively small funds, that organizations will be able to graduate onto larger funding resources. We really do work across a large range of sectors, climate being one. And I think even within climate change, we understand that there are many, many factors that are all working together. We, in addition to just our fund making, we also spend a great deal of time building community and helping to create exchange and knowledge exchange across our partners. We offer different educational opportunities, and then recognizing everything we've heard today about how difficult and all the barriers that exist between donors in different parts of the world bringing funds directly to communities in Central America. We do act as an intermediary for those folks that are looking to support our organizations directly. So the other reason that I was asked to speak here is part of my work with Focus Central America, and you can go to the next slide, is in speaking with some other US funders, we realized that many of us were dedicated to supporting local community organizations, but we were always reaching out to the same other funders to support our organizations. And at the end of the day, we needed to find a way to expand the funding access to community organizations if we were going to make the deep impact that we felt we could do. So myself with Focus Central America, along with the Tinker Foundation and the Twago Fund, decided to establish something called the Latin America Funders Collective. This is an initiative that is really focused on US donors. We do not provide funds of any kind. We really are a resource for those that are interested in funding in the region, that are maybe just beginning to evaluate the landscape of funding, maybe overwhelmed by the barriers, don't really understand how to move money from point A to point B. So we think of ourselves as a network and connectors. We recognize that we do not have expertise in every aspect of funding in the region, but we, between the three of us, has a very large and ample network. And so we really think of ourselves at the center. And I just want to be really clear for the organizations that are on the call today that the Latin America Funders Collective is not here to help directly with fundraising or intermediating funds. We also, nor do we work in advising organizations that are seeking funding. Really, what we are trying to do is get more eyes on the region, making the case over and over again that communities are best positioned to bring solutions, and that the investing directly in these communities is the best way to get strong results. So I will leave it at that because I know we're running a little behind, but I'm super excited to engage in the rest of the conversation. Súper, muchas gracias, Joy, por la consideración del tiempo. Es verdad que vamos corta de tiempo, pero igual rápidamente. Entonces, voy a introducir a Nelly, que nos va a contar de Clarify. Y bueno, le dejo el espacio para que usamos el tiempo de la mejor manera. Hi everyone, my name is Nelly Jinget. I'm a Clarify Program Associate. I'm here because our director, Deborah Sanchez, couldn't make it, but it's a pleasure for us to be here. So in general, what is Clarify? Clarify is a funding mechanism that was born in 2022 from a study that RRI and other from other organizations made around the fact that less than 1% of the climate funding was reaching directly the communities. So out of this statement, the idea was now to find a solution to be able to give more funding to be able to give more direct access to funding to communities. So that's where and how Clarify was born. We were born with the Bezos because of the Bezos Earth Fund, they were able to give us around like 25 million, which was 15 million for Latin America and 10 million for the Congo Basin. So Clarify
core and main mission is to raise public and private fund in order to extend flexible resources directly to Indigenous, Afro-descendant, and local community in order for them to advance their priority when it comes to either achieving land conservation, climate change adaptation, or sustainable management of their territory. Of course, while supporting greater equity across like ecosystem, age, and gender. The next slide, please. So the main vision that Clarify has is that all the Indigenous and community right holders have the financial and technical resource to be able to realize their self-determined plan for thriving in harmony with nature, taking like a holistic approach to secure land and protecting nature that support the health of their community. Clarify core is really to be able to be fit for purpose and more flexible. The idea that we're having is that around every community, there is no barrier that should limit them to be able to have access to funding. So the guiding principle that we're having is really to be able for us to reach all ecosystem. So we want to include all ecosystem. We always say all land, all territories. The idea is to respond quickly to changing dynamic, honoring traditional knowledge, and of course, following Indigenous people, local community, and Afro-descendant led. We've had, since we were created, around 206 projects with around 27 million going directly to the community, which were like, between those partners, we had around like 40 women-led organizations. In Latin America, we had around 88 projects with, I think, in 12 million inverted with like 40 partners, and 14 of those were women-led organizations. We're working under 6 main thematic areas, which are tenure security, advocacy and legal support, conservation and resource management, organizational capacity, environmental human right defender, Indigenous and local economy, and of course, gender justice. In the beginning of the year, in order for us to show that we're trying to be more fit for purpose and more flexible, we created an application that help the collaborators, the partners, wherever they are, to be able to submit their idea, their proposal, what they wanted to fund, what they wanted to do. And through this little QR code that you will see on the screen, you can scan it through your phone, and that will direct you to WhatsApp, and there you can share your idea. It's available for now in 4 languages, but we're working to have it in more language in the future to be able to reach more person. So the idea is for you to submit your idea so that we will know exactly what you want to do, and we will be able to fund your idea and to limit those barriers that are around direct access to funding. Also, we are trying to be more into exchanges. For example, this year we were able to do 2 learning exchanges to be able to give the partners the possibility to share among themselves, but also for us to be more flexible and to know how to respond more to their need. We're planning to do 2 more next year to kind of like know exactly what is expected from the ground and to really respond to self-led priorities. Muchísimas gracias, Nelly, por toda la información. Yo creo que ya estamos a punto de cerrar, pero sí me gustaría hacer una pregunta para las 3, después que ya nos presentaron un poco de sus fondos, y es, ¿ustedes consideran o cuál consideran ha sido el mayor desafío? Sé que hay muchos y seguro ya algunos los habrán mencionado, pero creo que sí es importante que eso quede claro, cuál ha sido el mayor desafío para implementar sus fondos. Y sí, quizás puedan mencionar 1 o 2, pero sí nos gustaría escuchar eso, que nos puedan contar. No sé, María Pía, quizás empiezas tú, que fuiste la primera en hablar. Muchas gracias. Bueno, creo que gracias. El mayor desafío en el caso de nuestro fondo es el tema de la estructuración y la gobernanza. Es complejo porque todo el mundo podrá decirte, no, lo más difícil es conseguir dinero. Sí, claro, es un desafío conseguir dinero, pero conseguir el dinero e invertir ese dinero
de manera que sea inteligente, ordenada y que tenga un impacto, es un gran desafío porque las necesidades son muy grandes y muchas veces la tendencia es ser más asistencialista, ¿ya? Entonces, creo que uno de los grandes desafíos que tienen este tipo de fondos es estrategizar, priorizar y de alguna manera ver que ese dinero realmente haga un impacto y una diferencia a largo plazo, de mediano a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Mari. Le doy la palabra a Jody. Yeah, I'll highlight just two quickly. So one is FCA functions as a trust-based philanthropy model, meaning that all of our grants are unrestricted. And this was a term that we used. We thought it would be embraced happily. What we realized meeting organizations at the community level, the concept was relatively new and it was causing small issues like banks were skeptical. It was hitting up against money laundering. And so really taking the time always to whatever the model may be and changing it for the local context was important. And we realized that actually putting a few additional barriers or around the funding model helped organizations make sure that they were meeting their governmental requirements. And the second, just quickly, is that we believe deeply in collaboration and coordination. And when groups share best practices and work together, more can be done. But because of the lack of funding, there was a huge mindset on scarcity. And so getting organizations to really understand that the other folks in the room are not your competition, they are your best possible support. And we did that through a number of in-person engagements, creating WhatsApp groups, so creating as many opportunities for organizations to understand the models of others, that sharing their best practices would strengthen ours and strengthen the region in general. And that's been a slow but really, really meaningful lesson for us. Muchas gracias, Jody. Y bueno, cierro con Nelly, que nos des ahí algunos de los desafíos. Muchas gracias. So the main challenge that we had in Clarify was really in the grant making framework that we're not really flexible and responsive to changing condition. That's really on the donor level. So it was difficult for us to be able to be flexible while there was so many requirements that were expected from our donors. So us having to implement some rules on the ground, be like, no, we're just giving money. We don't want reports every 2 to 3 months. We just want one at the end. But then some of our donors were like, no, we need those information. So it was kind of difficult for us to do kind of like that balance. But what we did to kind of like change that through the learning exchange that we're having, we invite donors to be part of the discussion in all of the panel that we're having with the member of the coalition, with the partners. We invite donors and we want them to be there so that they can know what are the challenges that they're going to have on the ground, so that they can be more flexible and be more responsive to what is really and actually happening. Muchísimas gracias, Nelly. Muchísimas gracias a las tres por el espacio y por compartirnos, a ampliar esta conversación. Y bueno, le doy la oportunidad a Isis para que cierre, nos diga unas palabras y un poco de análisis de todo y una reflexión de lo que hemos escuchado hoy. Y eso es. Muchas gracias. Fenomenal, muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este webinar. Quería agradecer especialmente a los panelistas por habernos regalado un espacio de su tiempo y de su agenda el día de hoy. Agradecer, por supuesto, a Sara, a Perce por habernos acompañado y a nuestros socios estratégicos por compartir un poco cómo funciona el ecosistema en el que estamos inmersos ahora. Como recapitular un poco, me gustaría destacar que hoy hemos destacado aquí que los modelos de financiación liderados por las comunidades funcionan, pueden ser medibles, pueden ser inclusivos y pueden dar resultados tangibles en las dimensiones climáticas, social y económica. Igualmente quiero destacar que estos mecanismos de financiación que nos vinieron a acompañar el día de hoy son palancas de transformación y al final yo creo que tenemos todos un elemento y un común denominador, que lo que queremos es conectar a las comunidades con los recursos, con el acompañamiento técnico y queremos de alguna manera generar un impacto y un impacto a largo plazo, como decía María Pía.
Tenemos un ecosistema de múltiples actores que hemos dibujado un poco el día de hoy y que al final lo que nosotros queremos es trabajar para escalar un impacto de las soluciones locales, ¿no? Y hacia eso vamos. No quiero cerrar este webinar para antes dibujar cuáles son los pasos a seguir. Nosotros queremos compartir este webinar con las personas que se inscribieron, que nos mandaron su correo electrónico y los que no nos dieron autorización, pero quieren hacerlo, por favor, escriban su correo electrónico. Nos gustaría compartir con ustedes un kit de aprendizaje de nosotros, no solamente de la presentación, vamos a tratar de enviarla en ambos idiomas, sino también de, bueno, ese documento que les comentábamos de elecciones en la región y de cómo es la visión tanto de las comunidades y los innovadores. Y también queremos compartir con ustedes un documento donde vamos a abordar todas las preguntas y todas las respuestas que se han abordado el día de hoy y que quizás no hemos podido contestar. Igualmente las vamos a compartir. Y finalmente es una invitación a todas aquellas corporaciones, el sector de la filantropía y el desarrollo que estén interesados en cofinanciar, financiar un fondo que está dirigido para las comunidades en Centroamérica. Aquí estamos a la orden, muy abiertos a escucharlos y aquí está mi información de contacto en donde por favor les pido que me escriban. Así que bueno, que tengan un feliz día. De nuevo, muchísimas gracias por este espacio y que tengan una feliz jornada. Muchas gracias a todos. Thank you, everybody. Gracias a todos.